Buenos días, chicos. Hoy día vamos a hacer la clase de reforzamiento, dado que el día lunes 8 de junio tenemos el primer parcial y como se estila en la asignatura, la semana anterior al examen parcial tenemos clases de reforzamiento. Dentro de las preguntas o las dudas que ustedes mandaron a NAISA, en las cuales no tenía un problema, me ha causado un poco sorpresa en que tuvieran tanto problema en el cálculo de pHs, tema que ustedes ya lo llevaron en química inorgánica. Pero ahora vamos a hacer este reforzamiento dado que vamos a utilizar este tipo de cálculo de pHs para iniciar la volumetría de neutralización y todas las sustancias y las sales que se forman obviamente un pH ya sea neutro, ácido o básico, y sobre eso nosotros vamos a basarnos para determinar sustancias ácidas o básicas. Por ejemplo, las soluciones del pH, en las soluciones de ácidos y bases fuertes que lo hemos visto en las clases presenciales, tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el más típico, se lo calcula de esta manera, ¿no? Porque su ionización es completa. Entonces, la concentración de ácido clorhídrico que nosotros tengamos, por ejemplo, 0,1 molar, el pH lo vamos a calcular menos logaritmo de 0,1 molar, porque vamos a suponer, obviamente, como la ionización es total, nos va a dar 0,1 molar de hidrogeniones y 0,1 molar de cloruros. Lo mismo hacemos para el hidróxido de sodio, que es una base fuerte y se ioniza completamente. El pOH lo vamos a calcular de esa manera. Según lo que nos pidan en el problema, ya sea dándonos el pOH, nos pidan calcular el pH, entonces nosotros de esta fórmula despejamos pH y teniendo como dato el pOH, o viceversa, teniendo como dato el pOH podemos sacar el pH, y con esta fórmula también podemos sacar la concentración de hidrogeniones. Eso lo hemos visto en clase. Bien, ¿cómo se calcula el pH en soluciones de ácidos y bases débiles? Que también lo hemos visto en las clases teóricas. Hemos tenido como ejemplo al ácido acético, que se ioniza parcialmente en iones de acetato e iones de hidrógeno. Hemos deducido la fórmula con la que se calcula el pH, que es esta. O también se puede calcular la concentración de hidrogeniones viendo que la concentración de hidrogeniones es igual a X por Ca. Ca es la concentración del ácido. ¿Y qué es X? X es la porción de ionización que también hemos deducido en clases y es esta. Esto se utiliza cuando el ácido acético está solito. Sin embargo, cuando el ácido acético está frente a su sal, por decir un acetato de sodio, nos va a incrementar a la concentración de acetatos, nos va a incrementar Y, que vendría a ser la concentración de la sal, el acetato de sodio, que se va a ionizar completamente. Ustedes van a revisar sus cuadernos y van a ver cómo hemos hecho esto. De tal manera que X, ya frente a un ion común, el efecto del ion común, se la calcula de esta manera. También hemos visto en clases teóricas que cuando estamos frente a un ácido débil y a la sal de ese ácido débil, o sea, Y, nosotros podemos calcular el pH con la ecuación de Henderson, que la hemos visto en clases. Posteriormente tenemos el hidróxido de amonio, que es una base débil. La manera como se calcula es igual que la del ácido acético, solamente que las fórmulas ya nos cambian un poco. Donde teníamos pH, ahora tenemos pOH. La porción o fracción de la porción de ionización es esta y el grado de ionización es esta. Bien. pH en ácidos polipróticos.
Un ácido poliprótico es aquel que tiene más de un hidrogenio para ser reemplazado, como el ácido sulfídrico, que tiene 2 hidrogeniones para ser reemplazados, y cada uno de los hidrogeniones supone una reacción química para su ionización. De esa manera, para los 2 hidrogeniones tenemos 2 reacciones químicas de ionización con sus constantes de ionización. Siempre la primera ionización de un ácido poliprótico tiene una constante de ionización mucho más alta que la segunda ionización. Para saber cómo vamos a calcular el pH en los ácidos polipróticos, hacemos primero un balance de carga, donde todas las cargas positivas de la ionización van a ser iguales a las cargas negativas. Y tenemos las cargas negativas en estas dos especies. Luego hacemos un balance de materia, o sea, todas las especies que vamos a encontrar en solución, que va a ser el ácido sulfídrico o sin ionizar, el bisulfuro y el sulfuro, va a ser igual a la concentración inicial del ácido. Si nosotros vemos que la constante de ionización 1 es mucho mayor que la constante de ionización 2, entonces la concentración del ion bisulfuro, que nos da la primera etapa de ionización, va a ser muchísimo mayor que la concentración de sulfuro que nos da la segunda etapa de ionización, solamente por el valor de las constantes de ionización. De esa manera, la concentración de hidrogeniones en el balance de carga, vamos a nosotros a despreciar la concentración de sulfuros frente a la concentración de bisulfuros por esta mayor cantidad de la concentración de bisulfuros, quedando este balance de carga como que la concentración de hidrogeniones va a ser aproximadamente igual a la concentración de bisulfuro. Lo mismo hacemos para la etapa número 1, donde la concentración del sulfuro de hidrógeno que queda sin ionizar va a ser muchísimo mayor a la concentración de bisulfuro por su constante de ionización, que es pequeña. O sea, quiere decir que muy poco se va a volver en bisulfuro. En el balance de materia, si nosotros tomamos estas dos consideraciones en el balance de materia, vamos a considerar como cero la concentración de sulfuro frente a la concentración de bisulfuro, y vamos a despreciar la concentración de bisulfuro frente a la concentración de sulfuro de hidrógeno también como cero, quedándonos que la concentración del ácido va a ser aproximadamente igual a la concentración del sulfuro de hidrógeno que queda sin ionizar. Ahora, si le ponemos algún valor a la concentración del ácido, supongamos que sea 0.05 molar, y queremos saber el pH y la concentración de cada una de las especies. En la constante 1, aquí, como la concentración de bisulfuro, aquí, como la concentración de bisulfuro es igual a la concentración de hidrogeniones, o sea, estos dos son iguales, entonces nosotros podemos considerar hidrogeniones al cuadrado. De aquí sacamos la concentración de hidrogeniones, ponemos su constante 1, que es 1.1 por 10 a la menos 7, y la concentración de sulfuro de hidrógeno, que es 0.05, y nos va a dar 7.42 por 10 a la menos 5 ion gramo por litro la concentración de hidrogeniones, que va a ser exactamente igual, por esta igualdad, a la concentración de bisulfuro. Con esto ya nosotros podemos sacar el pH, teniendo ya la concentración de hidrogeniones. De K2 vamos a sacar la concentración de sulfuro, anulando los hidrogeniones con la concentración de sulfuro de hidrógeno por esto. Entonces la concentración de sulfuro va a ser igual al valor de la concentración de la constante de ionización 2. pH en sales en solución. Desde el punto de vista de importancia analítica, las sales pueden clasificarse en 4 grupos. La primera, sales que provienen de ácido fuerte y base fuerte, como el cloruro de sodio. Sales que provienen de ácido débil y base fuerte, como el acetato de sodio. Sales que provienen de ácido fuerte y base débil, como el cloruro de amonio.
y sales que provienen de ácido débil y base débil, como el acetato de amonio. Son sales que se van a ir formando durante una volumetría. El primer tipo de sales, o sea, las que provienen de ácido fuerte y base fuerte. Por ejemplo, un hidróxido de sodio, que es una base fuerte, un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, o viceversa. ¿Cuál es el producto que nos va a dar? Nos va a dar cloruro de sodio, que esta vendría a ser la sal que nosotros nos podemos encontrar frente a una titulación. El cloruro de sodio se va a ionizar completamente porque es un electrolito fuerte en sodio y en cloruro. ¿Sí? Pero como el cloruro de sodio está en solución y generalmente las soluciones son acuosas, entonces nosotros nos vamos a encontrar frente a la ionización del agua, que nos va a dar hidrogeniones y oxidrilos. Dado que estos iones que se presentan por la ionización de cloruro de sodio y que provienen de dos fuertes, cuando están en su forma iónica, ya no tienen capacidad de unirse ni al hidrógeno ni al oxidrilo, por lo que la concentración de hidrogeniones que vamos a tener en la solución va a ser igual a la concentración de oxidrilos, y estos solamente provienen de la ionización del agua, ¿sí? Y el pH obviamente va a ser 0. Eso independiente de la concentración del ácido fuerte o de la base fuerte. El segundo caso, ácido débil con base fuerte. Un ejemplo, el ácido acético, que es débil, y el hidróxido de sodio, que es fuerte, nos va a dar la sal que nos interesa, acetato de sodio. ¿Cómo se va a comportar esta sal en el agua? Primero, se va a ionizar completamente, dándonos iones de acetato y dándonos iones sodio. Todos aquellos iones que provienen de un fuerte se convierten en débiles en su forma iónica, y los que provienen de un débil se convierten en fuertes en su forma iónica. Esta fuerza que tendríamos aquí en el acetato, que proviene de un débil y ahora es fuerte, le da la capacidad de combinarse con el agua, lo que se ha llamado como hidrólisis. Entonces, estos iones de acetato se pueden hidrolizar, se puede combinar con uno de los iones del agua, dándonos lugar al ácido acético de origen y a los oxidrilos. Entonces, en este momento, la concentración de hidrogeniones que provenía exclusivamente del agua va a ser muchísimo menor que la concentración de oxidrilos. Entonces nosotros vamos a esperar que cuando tengamos que hacer el cálculo del pH, tengamos un pH alcalino, porque la concentración de oxidrilos va a ser mayor a la concentración de hidrogeniones. Esta reacción, donde el ion acetato se ha combinado con el agua, se llama hidrólisis. A esta reacción, como es reversible, nosotros podemos aplicar la ley de acción de masas, la ley del equilibrio químico, y tenemos aquí una constante de hidrólisis. Esta constante de hidrólisis generalmente no viene en los libros, en las tablas, sino lo podemos nosotros sacar. Lo que está a este lado de la reacción principal o de la reacción de hidrólisis tiene que ser equivalente a lo que está a este otro lado. Aquí tenemos dos subreacciones del agua y del ácido acético. Kw vendría a ser lo del agua a un lado, y K del ácido, que es este, vendría a ser al otro lado. Anulando esto, nos da esta expresión, que es exactamente a esta. Es por eso que la constante de hidrólisis es igual al producto iónico del agua sobre la constante de ionización del ácido, que esto sí ya se encuentra en tablas. Cálculo del pH. Para el cálculo del pH nos referimos a la constante de hidrólisis, al equilibrio de hidrólisis, donde hemos despejado OH, hemos aplicado logaritmos, cambiado de signo y sacamos la fórmula del pH. El cálculo de la fracción de hidrólisis y el grado de hidrólisis, hacemos lo mismo que hemos hecho para el ácido acético cuando estaba solo.
Y ahora hacemos en la reacción de hidrólisis con estas expresiones. Calculamos y tenemos aquí la fracción de hidrólisis y el grado de hidrólisis multiplicado por 100.